Mi propio hijo me envió a prisión por defender lo que era mío. El aire se volvió denso cuando pronuncié estas palabras por primera vez en voz alta. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Herrera. Tengo 68 años, y hasta hace 6 meses creía que conocía a mi hijo. Vivía en una casa de 2 plantas en Guadalajara, en la colonia americana. Esa misma casa donde Eduardo, mi difunto esposo, había construido su imperio desde cero. Las paredes de ladrillo rojo aún conservaban el olor a barniz de los muebles que él mismo había elegido, pieza por pieza, cuando éramos jóvenes y soñábamos juntos. Esa mañana de octubre, mientras preparaba café de olla en la cocina que daba al patio donde crecían mis geranios, escuché los pasos de Rodrigo subiendo la escalera de caracol hacia el despacho de su padre. Llevaba puesto ese traje gris Oxford que le había regalado para su cumpleaños, el mismo que Eduardo solía usar para las reuniones importantes. Sus zapatos de charol resonaban contra los escalones de mármol con una autoridad que me hizo sentir incómoda. «¿Mamá?», me gritó desde arriba. «Necesito hablar contigo. Es sobre la empresa». Subí despacio, secándome las manos en el delantal bordado que había sido de mi madre. El despacho seguía exactamente como Eduardo lo había dejado. Los diplomas de ingeniería industrial colgados en marcos dorados, la máquina de escribir Royal que se negaba a tirar, y esa fotografía nuestra del día que inauguramos la fábrica de autopartes, donde yo aparecía con mi vestido azul marino y él con una sonrisa que iluminaba toda la imagen. Rodrigo estaba sentado en el sillón de cuero de su padre, hojeando unos documentos con la misma expresión fría que había heredado de su abuelo paterno. Tenía 35 años, pero esa mañana me pareció un extraño. La empresa se vendió. Me dijo sin levantar la vista de los papeles. Tu parte son 15,000 pesos. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿15,000 pesos? Rodrigo, tu padre y yo dedicamos 40 años de nuestra vida a esa fábrica. Empezamos con 2 empleados en un taller de 20 metros cuadrados. Tú nunca entendiste de negocios, mamá, respondió mientras se aflojaba la corbata verde que le había tejido su abuela. Era de papá, y ahora es mío. Esto es compensación por haberte quedado tanto tiempo en la familia. La palabra compensación me cayó como agua fría. 40 años reducidos a una propina. Recordé las noches en vela cuando Eduardo enfermó, cómo yo manejaba los libros contables en la mesa del comedor, bajo la luz de la lámpara de latón, mientras él descansaba en el sofá con una manta que yo misma había tejido durante los primeros años de casados. ¿Quién compró la empresa?, me atreví a preguntar, aunque mi voz salió quebrada. Un grupo de inversionistas. No es relevante para ti, dijo, tamborileando los dedos sobre el escritorio donde Eduardo había firmado el primer contrato que nos cambió la vida. ¿Cómo que no es relevante? Es el legado de tu padre, Rodrigo. Es lo que construimos juntos. Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la calle Chapultepec, donde los jacarandás estaban floreciendo. Mamá, no te pongas dramática. No tienes que preocuparte por nada, excepto por mudarte. La casa también se va a vender. Mis piernas se volvieron de gelatina. ¿La casa? Aquí creciste. Aquí nacieron tus primeros recuerdos. Aquí murió tu padre. Exactamente por eso. Es demasiado grande para ti sola, respondió dándose la vuelta, con esa sonrisa que solía reservar para los clientes difíciles. Ya encontré un lugar perfecto en una residencia para personas de tu edad, cerca del centro. No tendrás que preocuparte por nada, ni decidir nada. El mundo se me vino encima. No era solo la venta de la empresa. Me estaba desterrando de mi propia vida, de la casa donde había criado a mis hijos, donde había cuidado a Eduardo durante su enfermedad, donde cada rincón guardaba una historia que solo yo conocía. Rodrigo, por favor, piénsalo bien, le supliqué. Esta casa tiene nuestra historia. ¿Recuerdas cuando tenías 7 años y te escondías detrás del piano cada vez que llegaban visitas? ¿O cuando tu hermana María se rompió el brazo bajando por la barandilla de estas mismas escaleras? Eso es el pasado, mamá.
hay que ser prácticos. Prácticos. La misma palabra que usaba Eduardo cuando tomaba decisiones difíciles en la empresa, pero él nunca la habría usado para desarmar nuestra vida familiar. Esa noche, sentada en la cocina con una taza de té de manzanilla que se me enfrió entre las manos, recordé algo que Eduardo me había susurrado 3 semanas antes de morir. Carmen, hay algo raro en las cuentas de la empresa. Prométeme que vas a proteger lo que construimos juntos. No confíes en nadie, ni siquiera en... Se había quedado dormido antes de terminar la frase, pero ahora entendía a quién se refería. En el silencio de mi casa vacía, donde solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mis padres, tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, mientras Rodrigo revisaba más papeles en el despacho, me dirigí al armario secreto que Eduardo había construido detrás de la biblioteca. Mis dedos temblaron al marcar la combinación, la fecha de nuestro aniversario. Adentro encontré una caja de metal con documentos que mi esposo había guardado, por si acaso. Fotografías de reuniones, contratos originales y una carpeta marcada «Para Carmen», en caso de emergencia. Mi corazón se aceleró al revisar el contenido. Eduardo había documentado todo: transferencias sospechosas, reuniones secretas, y lo más impactante, pruebas de que Rodrigo había estado desviando dinero de la empresa durante los últimos 2 años, justo cuando su padre comenzó a enfermarse. Las fotografías mostraban documentos firmados por mi hijo, autorizando pagos a empresas fantasma, cuentas en el extranjero, facturas falsas. Por eso estaba tan preocupado, murmuré, sosteniendo una imagen donde se veía claramente la firma de Rodrigo en un cheque por 200,000 pesos a nombre de una empresa que no existía. Eduardo había estado investigando a nuestro propio hijo. Esa misma tarde, siguiendo las instrucciones que Eduardo había dejado escritas con su puño y letra, me dirigí al Registro Público de Comercio en el centro de Guadalajara. El edificio colonial de cantera rosa me recibió con su frescura característica. Ahí, usando mi nombre de soltera, Carmen Morales Gutiérrez, registré una nueva empresa, Autopartes Morales S.A. DCB. El plan de Eduardo era genial en su simplicidad. Mientras Rodrigo creía que estaba vendiendo la empresa a inversionistas externos, en realidad me la estaba vendiendo a mí misma, sin saberlo. Los papeles que yo firmé ese día me convertían en la única propietaria legal de todo: la fábrica, la maquinaria, las cuentas por cobrar, y hasta las patentes que Eduardo había registrado a lo largo de los años. Camino a casa, paré en el mercado San Juan de Dios, donde siempre compraba las especias para el mole de Eduardo. Doña Esperanza, que tenía su puesto de chiles secos desde que yo era joven, me vio la cara y se acercó. «¿Qué te pasa, güerita? Te veo muy pensativa». «Solo problemas de familia, doña Espe», le dije, tocando una ristra de chiles guajillo. «Ay, mija, la familia a veces duele más que los extraños. Pero tú eres fuerte, como tu madre, que en paz descanse. Ella también pasó sus trabajos con los hombres de la casa». Sus palabras me llegaron al alma. Mi madre había trabajado en un molino de nixtamal toda su vida, sosteniendo a 5 hijos cuando mi padre se gastaba el dinero en las cantinas de la zona. Ella jamás se quejó, pero tampoco se dejó pisotear. «La dignidad no se negocia, mija», me decía cuando yo era adolescente y sufría por algún noviecito que me trataba mal. Esa noche, con los documentos extendidos sobre la mesa del comedor donde habíamos cenado en familia durante tantos años, entendí la magnitud de la traición de Rodrigo. No solo me estaba robando mi futuro, había estado robándole a su propio padre mientras agonizaba en el hospital. Las facturas médicas que yo creía que estábamos pagando con los ahorros familiares, en realidad salían del dinero desviado de la empresa. Rodrigo había usado la enfermedad de Eduardo como cortina de humo para su robo sistemático. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era María, mi hija, llamando desde Tijuana, donde trabajaba como enfermera. «Mamá, Rodrigo me contó que vas a vender la casa. ¿Es cierto?» «Hija, es más complicado de lo que él te dijo». «Bueno, pero si necesitas dinero, yo puedo ayudarte». «No mucho, pero algo sí». María siempre había sido diferente a su hermano. Cuando Eduardo enfermó,
Ella venía cada fin de semana desde Tijuana para ayudarme con los cuidados, mientras Rodrigo siempre tenía compromisos de trabajo que lo mantenían ocupado. No necesito dinero, mi amor, pero necesito que sepas que las cosas van a cambiar muy pronto. Después de colgar, me quedé mirando la fotografía familiar que estaba sobre el aparador. Eduardo, yo, Rodrigo de 15 años y María de 12, en las playas de Mazatlán durante unas vacaciones que habíamos ahorrado peso por peso. Todos sonreíamos genuinamente. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en alguien capaz de traicionar así a su propia familia? Al subir las escaleras hacia mi recámara, me detuve frente al cuarto de Rodrigo, que permanecía exactamente como él lo había dejado cuando se casó. Sus trofeos de fútbol del colegio, la colección de carritos de Hot Wheels que Eduardo le compraba cada sábado, las fotografías de sus graduaciones donde aparecía orgulloso con su diploma. ¿Había sido todo una mentira? ¿O había algo en el camino que lo cambió? Mañana, Rodrigo regresaría para finalizar los detalles de mi mudanza forzosa, pero lo que él no sabía era que yo tenía mis propios planes. Eduardo me había enseñado que en los negocios, como en la vida, siempre hay que tener un as bajo la manga, y yo estaba a punto de jugarlo. Los días siguientes fueron una montaña rusa de humillaciones que jamás pensé que mi propio hijo sería capaz de infligirme. Cada mañana, Rodrigo llegaba a mi casa con una nueva sorpresa que me hacía entender lo poco que yo valía en su nueva ecuación de vida. El martes, apareció con Patricia, su esposa, una mujer de 30 años que siempre me había tratado con esa cortesía fría que reservan las nueras que consideran a sus suegras un estorbo. Venían acompañados de un tasador, un hombre barrigón con bigote que caminaba por mi casa como si ya fuera suya, tomando fotografías y midiendo habitaciones con la naturalidad de quien evalúa un inmueble abandonado. «Señora Herrera», me dijo el tasador mientras fotografiaba el comedor donde habíamos celebrado todos los cumpleaños de mis hijos. «Esta propiedad tiene buen potencial, pero necesita renovaciones importantes. Los pisos de mármol están pasados de moda, y esta distribución tan tradicional ya no se usa». Rodrigo asintió como si las palabras del extraño fueran evangelio. «¿Ve, mamá? La casa necesita mucho trabajo. Es mejor venderla ahora que esperar a que se devalúe más». Patricia, mientras tanto, ya había comenzado a marcar con etiquetas adhesivas los muebles que podrían servir para su casa nueva en Zapopan. El piano donde Rodrigo había aprendido a tocar las mañanitas para mis cumpleaños llevaba una etiqueta verde. La vajilla de Talavera que Eduardo y yo habíamos comprado pieza por pieza durante nuestro viaje de bodas a Puebla llevaba una etiqueta azul. «¿Qué significan esas etiquetas?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Nada importante, suegrita», respondió Patricia con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo estamos organizando lo que se puede aprovechar y lo que va para donación». Donación. Mis recuerdos convertidos en caridad para extraños. El jarrón de cristal donde siempre ponía las flores frescas que Eduardo me traía los viernes, marcado para el Ejército de Salvación. La mecedora donde había amamantado a mis 2 hijos, destinada a algún orfanato. El miércoles, Rodrigo llegó con documentos que, según él, yo tenía que firmar para agilizar el proceso. Eran tantos papeles que se mareaba solo de verlos. Poderes notariales, autorizaciones bancarias, transferencias de cuentas. Todo redactado en ese lenguaje legal que me hacía sentir como una analfabeta. «Solo firma aquí, aquí y aquí», me decía, señalando líneas punteadas sin tomarme el tiempo de explicar qué estaba autorizando exactamente. «Son puras formalidades, mamá, para que todo esté en orden». Cuando intenté leer uno de los documentos más despacio, Rodrigo suspiró con esa impaciencia que había perfeccionado desde niño cuando no quería hacer la tarea. «Mamá, por favor, mi abogado revisó todo. ¿No confías en mí?». La pregunta me dolió más que una bofetada. «¿Cómo le dices a tu hijo que ya no confías en él? ¿Cómo admites que el niño que criaste con tanto amor se ha convertido en alguien capaz de mentirte en la cara? Solo quiero entender qué estoy firmando, hijo. Es lo que te expliqué. La venta de la empresa, el traspaso de la casa, la apertura de tu cuenta en el asilo. Perdón, en la residencia. El jueves fue peor.
Rodrigo llegó con cajas de cartón y me anunció que había que comenzar a empacar lo esencial. Cuando le pregunté cuándo exactamente tenía que mudarme, me dijo que el siguiente lunes. ¿El lunes? Pero si apenas es jueves. No he tenido tiempo de despedirme de mis vecinas, de avisar en la iglesia, de... Mamá, mientras más rápido sea, menos doloroso será para todos. Ya está todo arreglado en la residencia San Francisco. Es un lugar muy bonito, vas a ver. Esa tarde, sola en mi casa que ya no se sentía mía, marqué el número de la residencia San Francisco. Una voz amable me contestó y me confirmó lo que ya temía. El lugar que Rodrigo había escogido para mí era un asilo común y corriente, donde compartirían cuarto 2 personas, con horarios fijos para comidas, visitas limitadas y lo que más me dolió, prohibición de tener mascotas. Canela, mi perrita chihuahua que había sido mi compañía durante los últimos 5 años, tendría que quedarse con Rodrigo. No se preocupe, señora, me había dicho con esa tranquilidad que usaba para todo. Patricia va a cuidar muy bien de Canela. Patricia, que había comentado más de una vez que los perros le daban alergia. El viernes, mi mundo se terminó de derrumbar cuando llegó el momento que más había temido: la visita a la empresa. Rodrigo insistió en que fuera para despedirme de los empleados, antes de que los nuevos dueños tomaran control. La fábrica que Eduardo y yo habíamos construido desde cero se veía extrañamente vacía. La mitad de la maquinaria había desaparecido, y los empleados que quedaban me miraban con una tristeza que me partía el corazón. Don Alberto, el supervisor que llevaba 25 años con nosotros, se acercó con lágrimas en los ojos. Señora Carmen, ¿es cierto que nos van a liquidar? Rodrigo intervino antes de que yo pudiera responder. Don Alberto, ya le expliqué que la empresa está en una reestructuración. Los empleados que demuestren su valor tendrán oportunidades con los nuevos dueños. Pero yo sabía leer entre líneas, y sabía leer las caras de personas que habían trabajado lealmente para mi familia durante décadas. La reestructuración era un despido masivo disfrazado. Rodrigo había vendido la empresa para liquidarla, no para mantenerla funcionando. Carmen, la secretaria que había sido mi mano derecha durante los últimos años de Eduardo, me susurró al oído cuando Rodrigo se distrajo revisando unos papeles. Señora, hay algo raro. El señor Rodrigo nos dijo que usted había decidido vender porque ya no quería saber nada de la empresa. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. Rodrigo había estado alimentando a los empleados con mentiras sobre mí, pintándome como una viuda desinteresada que quería deshacerse de la carga de la empresa familiar. Esa noche, después de que Rodrigo se fuera con sus documentos y sus promesas vacías de que todo saldría bien, me senté en la sala donde Eduardo y yo habíamos pasado tantas tardes planeando el futuro de la empresa. El silencio era ensordecedor. Ya no se escuchaban los ruidos familiares de la casa. El refrigerador había sido desconectado. El reloj de pared había sido empacado. Hasta la fuente del patio había sido apagada. Me di cuenta de que no solo me estaban robando mis propiedades, me estaban robando mi identidad. La mujer que había sido socia fundadora de una empresa exitosa, madre orgullosa, esposa devota y dueña de su propio hogar, había sido reducida a una anciana problemática que necesitaba ser reubicada en una institución. Pero Eduardo no me había dejado indefensa. Sus documentos secretos eran más que evidencia, eran un mapa hacia la justicia. Y yo ya había comenzado a seguirlo. Al revisar una vez más la carpeta que mi esposo había preparado para mí, encontré algo que me hizo sonreír por primera vez en una semana. Una nota manuscrita con su letra irregular de los últimos días. Carmen, mi amor, si estás leyendo esto, es porque las cosas salieron como yo temía. Pero recuerda, tú no eres solo mi esposa, eres mi socia. Y en esta empresa, la mitad de todo siempre fue tuyo, sin importar lo que digan los papeles. Lucha por lo que es tuyo. Como luchaste por mí cuando estaba enfermo. Te amo para siempre. Eduardo. Con esa nota en mis manos y las lágrimas corriendo por mis mejillas, entendí que el lunes no sería el día de mi derrota. Sería el día de mi contraataque. El domingo en la madrugada, cuando la ciudad aún dormía y solo se escuchaban los primeros camiones del servicio de limpia,
Recibí una llamada que me heló la sangre. Era Rodrigo. Pero su voz sonaba diferente, más dura, casi amenazante. Mamá, tenemos un problema. Alguien me llamó del banco diciendo que hay irregularidades en los papeles de la empresa. Necesito que vengas inmediatamente a solucionarlo. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté, fingiendo la confusión de una anciana que no entiende de negocios. No sé exactamente, pero están poniendo trabas a la venta. Parece que hay otra empresa registrada con el mismo nombre o algo así. El banco dice que hasta que no se resuelva, no pueden procesar ningún pago. Mi corazón se aceleró. El plan de Eduardo estaba funcionando. La empresa que yo había registrado con mi nombre de soltera estaba creando exactamente la confusión legal que él había previsto. Pero hijo, yo no entiendo de esas cosas. ¿No puede esperarse hasta después de que me mude? ¡No!, gritó. Y por primera vez en décadas, escuché a mi hijo perder completamente el control. Tiene que ser hoy. Los compradores ya transfirieron el dinero, y si no se resuelve esto, van a cancelar todo. Cuando llegué al Banco Santander de la Avenida Vallarta, vi algo que nunca había visto en Rodrigo. Pánico real. Su traje perfectamente planchado estaba arrugado. Tenía ojeras profundas y se movía de un lado a otro como animal enjaulado. Patricia estaba sentada en una esquina, mordisqueándose las uñas de una forma que su manicure francesa no podía disimular. «Señora Herrera», me saludó el ejecutivo bancario, un joven que no aparentaba más de 30 años. «Lamentamos la confusión, pero necesitamos aclarar la situación legal antes de proceder con cualquier transferencia». Rodrigo se acercó a mí con una sonrisa forzada que no logró ocultar la desesperación en sus ojos. «Mamá, solo diles que tú no tienes nada que ver con esa otra empresa, que debe ser un error del registro». «¿Cuál otra empresa?», pregunté, manteniendo mi actuación de anciana confundida. El ejecutivo consultó su computadora. «Aparece registrada una empresa llamada Autopartes Morales S.A., de C.V., a nombre de Carmen Morales Gutiérrez. ¿Es usted la misma persona?». Sentí como el aire se espesaba en la oficina. Rodrigo me miró con una intensidad que me asustó, pero yo mantuve la compostura. «Morales es mi apellido de soltera, pero yo no he registrado ninguna empresa. Debe ser un error. El problema», continuó el ejecutivo, «es que esta empresa aparece como propietaria de varios activos que coinciden exactamente con los que se están intentando vender. Hasta que no se resuelva legalmente quién es el verdadero propietario, no podemos autorizar ninguna transacción». Vi cómo el rostro de Rodrigo pasaba del rosa al blanco y después a un rojo peligroso. Sus manos temblaban mientras fingía revisar sus documentos. «Esto es ridículo», murmuró entre dientes. «Tiene que haber una forma de solucionarlo rápido». Pero el banco fue inflexible. Necesitarían una resolución legal que podría tomar semanas, tal vez meses. Los supuestos compradores, al enterarse del problema, decidieron retirar su oferta inmediatamente. En el estacionamiento del banco, Rodrigo finalmente mostró su verdadera cara. Me agarró del brazo con una fuerza que me dolió, acercando su rostro al mío con una expresión que jamás había visto. «¿Qué hiciste, vieja? ¿Qué carajo hiciste?» «Rodrigo, me lastimas», le dije, tratando de soltarme. «Te voy a lastimar más si no me dices qué está pasando. Ese dinero ya está comprometido. Hay deudas que pagar, contratos firmados. Si esa venta no se concreta, estamos en graves problemas». Por primera vez entendí la magnitud de la situación. Rodrigo no solo había robado dinero de la empresa, había comprometido dinero que aún no tenía. Probablemente había hecho préstamos contra la venta futura. Tal vez incluso había apostado en negocios riesgosos, esperando recuperar todo con una sola transacción. «No sé de qué hablas», le mentí. «Solo sé que me duele el brazo y que mi propio hijo me está tratando como a una delincuente». Me soltó bruscamente, pero su mirada siguió siendo la de un hombre desesperado. «Vamos a solucionarlo. Tú vas a ir al registro y vas a cancelar esa empresa fantasma, porque si no... ¿Si no qué? Si no, vas a conocer una faceta mía que preferirías no conocer». Esas palabras me acompañaron durante el resto del domingo mientras empacaba las pocas cosas que me permitían llevar al asilo. No podía creer que mi propio hijo, el bebé que había cargado en brazos, el niño que venía corriendo a abrazarme cada vez que se lastimaba,
Me hubiera amenazado. Patricia llegó por la tarde con más cajas y una actitud que había pasado de la falsa amabilidad a la hostilidad abierta. «Carmen», me dijo sin siquiera el respeto del señora, «espero que entiendas que esto no es personal. Rodrigo y yo tenemos planes y no podemos permitir que se echen a perder por sentimentalismos». ¿Sentimentalismos? ¿Así le llamas al amor familiar? Le llamo así a los caprichos de una señora que no quiere aceptar que ya no está en edad de manejar empresas ni propiedades. Me quedé callada, pero sus palabras me confirmaron algo. Ellos ya habían gastado mentalmente mi dinero. Habían hecho planes con recursos que no les pertenecían. Había contraído compromisos basándose en mi pobreza futura. Esa noche, mi última noche en la casa donde había sido feliz durante 40 años, llamé a María a Tijuana y le conté todo. «Mamá, ¿estás segura de lo que me dices? ¿Rodrigo realmente te amenazó? Hija, tu hermano ya no es el niño que conocíamos. Se ha convertido en alguien que no reconozco. Vengo para allá inmediatamente. No puedes irte a ese asilo. No, mi amor. Quédate donde estás. Yo sé lo que tengo que hacer». «Pero, mamá...» «María, confía en mí. Tu padre me dejó las herramientas para defenderme. Solo necesito el momento adecuado para usarlas». Después de colgar, me dirigí una última vez al despacho de Eduardo. Sus diplomas seguían colgados en la pared, pero mañana estarían empacados en cajas rumbo a la bodega. Su sillón de cuero aún conservaba la forma de su cuerpo, la pequeña depresión donde había pasado tantas horas trabajando para construir nuestro futuro. «Eduardo», le susurré al aire, «mañana va a ser el día. Espero estar haciendo lo correcto». El viento de la madrugada movió las cortinas, y por un momento pude jurar que sentí su presencia. Una calma extraña me invadió, como si él me hubiera confirmado que su plan funcionaría. El lunes llegó con el cielo gris y la llovizna típica de octubre en Guadalajara. A las 8 de la mañana, Rodrigo y Patricia aparecieron con una camioneta de mudanzas y 2 hombres que comenzaron a cargar mis pocas pertenencias sin ceremonia alguna. «¿Lista, mamá?», me preguntó Rodrigo con una sonrisa que ya no me engañaba. «Lista», le respondí, cargando mi bolsa con lo más importante: los documentos de Eduardo y las llaves de mi venganza. Mientras la camioneta se alejaba de mi casa por última vez, vi por el espejo lateral cómo Canela me miraba desde la ventana, sin entender por qué la estaba abandonando. Esa imagen me partió el corazón, pero también me dio la fuerza final que necesitaba. Era hora de que Rodrigo conociera a la verdadera Carmen Herrera. No la madre sumisa que había tolerado sus abusos, sino la mujer que había ayudado a construir un imperio y que no estaba dispuesta a verlo destruido por la codicia de su propio hijo. La guerra apenas comenzaba. La residencia San Francisco resultó ser exactamente lo que había temido. Un edificio de concreto gris de 3 plantas, con pasillos que olían a desinfectante y comida recalentada. Mi habitación era un cuarto de 4 por 4 metros que compartía con doña Remedios, una señora de 80 años que sufría de demencia y pasaba las noches hablando con su difunto esposo. «Bienvenida», me dijo la enfermera de turno, una mujer joven con cara de pocos amigos. «El desayuno es a las 7, la comida a las 12 y la cena a las 6. Nada de comida en los cuartos, nada de visitas después de las 8, y los medicamentos se administran según el horario que establezca el doctor». Medicamentos. Rodrigo había autorizado que me dieran tratamiento para la ansiedad y confusión típicas de la edad. Básicamente, querían mantenerme sedada para que no causara problemas. Mi primera noche en ese lugar fue la más larga de mi vida. Doña Remedios gritó durante horas llamando a Jesús para que viniera por ella, mientras yo permanecía despierta en esa cama estrecha que crujía con cada movimiento, planeando mi próximo paso. El martes por la mañana, durante el desayuno de avena aguada y café que sabía a agua sucia, se acercó una señora elegante de unos 60 años que desentonaba completamente con el ambiente depresivo del lugar. «¿Usted es Carmen Herrera?», me preguntó en voz baja. «Sí, ¿la conozco? Me llamo Esperanza Vázquez. Soy abogada especialista en derecho familiar. Su hija María me contactó desde Tijuana». Mi corazón se aceleró. María había cumplido su promesa de ayudarme. «Necesitamos hablar», continuó la licenciada Vázquez, «pero no aquí. ¿Puede salir del asilo por unas horas?» «Se supone que puedo, pero tengo que avisar». «Perfecto.
Diga que va a misa. Nadie le niega a una señora mayor el derecho a ir a la iglesia. Una hora después, estaba sentada en la oficina de la licenciada Vázquez, en un edificio colonial restaurado del centro histórico de Guadalajara. Las paredes estaban llenas de diplomas y reconocimientos, y sobre su escritorio había una fotografía de ella con el entonces gobernador del estado. Carmen, me dijo mientras revisaba los documentos que Eduardo había preparado. Lo que su esposo hizo fue brillante. Legalmente, usted es la propietaria de una empresa que posee exactamente los mismos activos que su hijo está tratando de vender. Pero, ¿es legal lo que hice? Completamente. Su esposo era copropietario de todos esos bienes y tenía derecho a transferir su parte a quien quisiera. El registro bajo su nombre de soltera es perfectamente válido. Me explicó que Eduardo había documentado meticulosamente cada irregularidad cometida por Rodrigo: malversación de fondos, firmas falsificadas, venta de maquinaria sin autorización, y hasta el uso de dinero de la empresa para gastos personales como el BMW que manejaba Patricia. Lo que no entiendo, continuó la licenciada, es por qué no ha usado esta información antes. Porque hasta hace una semana seguía esperando que mi hijo reaccionara, que se diera cuenta de lo que me estaba haciendo. Pero ya no es el niño que crié. Carmen, con las pruebas que tenemos, podemos no solo recuperar todo lo que es suyo, sino también presentar cargos criminales contra Rodrigo por fraude y malversación. La palabra cargos criminales me dejó helada. Una cosa era defender mis derechos, otra muy diferente era enviar a mi propio hijo a la cárcel. ¿No hay otra forma? La hay. Pero requiere que usted actúe con firmeza. Su hijo cometió delitos, pero si devuelve todo lo robado y acepta trabajar bajo supervisión para reparar el daño, podríamos evitar el proceso penal. Esa tarde regresé al asilo con una mezcla de esperanza y terror. Por primera vez en semanas, tenía un plan, pero ejecutarlo significaba enfrentar a Rodrigo de una manera que cambiaría para siempre nuestra relación. El miércoles, como había previsto, Rodrigo llegó de visita con cara de pocos amigos. Las enfermeras le habían informado que yo había salido sin permiso el día anterior. ¿Dónde fuiste ayer?, me preguntó con ese tono de interrogatorio que había perfeccionado. A misa en la catedral. ¿Desde cuándo tengo que pedirte permiso para hablar con Dios? Mamá, no estás aquí para andar paseando por la ciudad. Estás aquí porque necesitas cuidados. Lo que necesito es respeto, algo que al parecer olvidaste darme. Su expresión cambió. Por primera vez, vio algo diferente en mí. Ya no era la mujer quebrada que había metido en ese asilo. Mira, tenemos que hablar sobre el problema del banco, me dijo bajando la voz. Necesito que vayas conmigo mañana a cancelar esa empresa fantasma que está complicando todo. ¿Y si no quiero? No es una pregunta, mamá. Es lo que vas a hacer. Me levanté de la silla de plástico donde estábamos sentados en el área común del asilo. Rodrigo, tengo 68 años, no 6. No puedes darme órdenes como si fuera una niña. Puedo y lo voy a hacer. Estás aquí porque ya no eres capaz de tomar decisiones racionales. El doctor me explicó que es normal a tu edad. ¿Qué doctor? El doctor Ramírez, el geriatra que contratamos para evaluarte. Dice que muestras signos claros de deterioro cognitivo y que necesitas supervisión constante. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Rodrigo había falsificado un diagnóstico médico para justificar mi internamiento forzoso. No solo me había robado mis bienes, había intentado robarme mi cordura. Quiero ver ese reporte médico. No es necesario que te preocupes por esos detalles técnicos. Rodrigo, le dije con una calma que me sorprendió. Mañana no voy a ir contigo a ningún lado, y esa empresa no se va a cancelar. ¿Perdón? Lo que escuchaste. Y si quieres saber por qué, pregúntale a tu papá. Se quedó congelado. ¿De qué hablas? Papá está muerto. Está muerto, pero no se fue sin dejarme protegida. Vi cómo su rostro pasaba por una serie de emociones. Confusión, incredulidad y finalmente, miedo. Mamá, no sé qué te están dando aquí, pero claramente estás confundida. Lo único confuso aquí es cómo pude criar a un hijo capaz de robarle a su propia madre. La palabra robar lo hizo saltar de la silla. Yo no te he robado nada. Todo lo que he hecho ha sido por tu bien.
¿Por mi bien? ¿Meterme en este asilo por mi bien? ¿Vender la empresa que tu padre y yo construimos por mi bien? ¿Robar dinero de las cuentas por mi bien? Su cara se puso pálida. No sé de qué estás hablando. Estoy hablando de 200,000 pesos transferidos a cuentas personales. Estoy hablando de maquinaria vendida sin autorización. Estoy hablando de facturas falsas. Rodrigo se sentó lentamente, como si las piernas se le hubieran vuelto de gelatina. Como, tu padre lo sabía todo, Rodrigo. Durante meses estuvo documentando cada irregularidad, cada mentira, cada robo, y me dejó todas las pruebas. Por primera vez en años, vi a mi hijo llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de pánico. Mamá, puedo explicártelo todo. Sí, tomé dinero, pero era para invertir. Iba a devolver todo con intereses. ¿Invirtiendo en qué? ¿En el BMW de Patricia? ¿En su ropa de diseñador? ¿En las vacaciones a Cancún? No entiendes. Necesitaba mantener una imagen profesional para conseguir clientes importantes. Lo que no entiendo es cómo mi hijo se convirtió en un ladrón. Se levantó bruscamente, derribando la silla de plástico. No soy un ladrón. Soy el que ha mantenido la empresa funcionando mientras tú jugabas a la viudita doliente. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Me puse de pie y lo miré directamente a los ojos. Rodrigo, mañana a las 10 de la mañana, vas a estar en la notaría número 5 con todos los documentos de la empresa. Vas a transferir todo de vuelta a mi nombre. Vas a devolver cada peso que robaste. Y vas a firmar un acuerdo donde te comprometes a trabajar para reparar el daño que causaste. ¿Y si no lo hago? Entonces conocerás lo que es una demanda penal por fraude y malversación. Se quedó callado por un momento largo. Después, con una sonrisa que me heló la sangre, me dijo: Mamá, creo que ese deterioro cognitivo es más severo de lo que pensábamos. Tal vez necesites medicación más fuerte. Y se fue, dejándome sentada en esa sala depresiva del asilo, entendiendo que mi hijo no solo era capaz de robarme, sino también de intentar volverme loca para salirse con la suya. Pero Eduardo me había enseñado algo muy importante. En una guerra, el que tiene mejor información siempre gana. Y yo tenía toda la información que necesitaba. Esa noche, mientras doña Remedios murmuraba sus oraciones infinitas, llamé a María desde el teléfono público del asilo. Mi hija había estado coordinando todo desde Tijuana con una precisión militar que me llenó de orgullo. Mamá, la licenciada Vázquez ya presentó los documentos preliminares. Mañana, quieras o no, Rodrigo va a tener que enfrentar la realidad. Hija, tengo miedo, no del proceso legal, sino de lo que esto va a significar para nuestra familia. Mamá, Rodrigo destruyó la familia cuando decidió traicionarte. Nosotros solo estamos poniendo las cosas en su lugar. El jueves amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. A las 9 de la mañana, la licenciada Vázquez llegó al asilo con una sonrisa que me tranquilizó inmediatamente. Carmen, hoy es el día. ¿Está lista? Lista, le respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. Salimos del asilo en su auto, un Accord azul marino que olía a café y papeles legales. Mientras manejaba por las calles de Guadalajara hacia el centro, me explicó exactamente lo que iba a pasar. A las 10, en la notaría, vamos a presentar todas las pruebas. Rodrigo va a encontrarse no solo conmigo, sino con un representante de la Procuraduría, un auditor fiscal y un juez civil. ¿Un juez? Su hijo cometió delitos federales, Carmen. Esto ya no es solo un asunto familiar. Cuando llegamos a la notaría número 5, un edificio colonial en la calle Hidalgo que había visto pasar décadas de historias familiares, vi el BMW de Patricia estacionado afuera. Mi estómago se hizo un nudo. Respire hondo, me dijo la licenciada. Recuerde que usted es la víctima aquí, no la villana. Rodrigo y Patricia estaban sentados en la sala de espera, él con un traje negro que lo hacía ver más delgado y nervioso, ella con un vestido rojo que parecía fuera de lugar en el ambiente solemne de la notaría. Cuando nos vieron entrar, la expresión de ambos cambió radicalmente. ¿Qué es esto?, preguntó Rodrigo levantándose bruscamente. Es justicia, le respondí con una calma que me sorprendió. El notario, un hombre mayor de cabello blanco y lentes gruesos,
Nos hizo pasar a su oficina donde ya estaban esperando los otros funcionarios. La sala se llenó de un silencio tenso mientras se revisaban los documentos. Señor Herrera, comenzó el representante de la Procuraduría, un hombre joven con cara seria. Tenemos evidencia documental de que usted ha cometido múltiples irregularidades en el manejo de los bienes familiares. Sacó una carpeta gruesa y comenzó a mostrar las fotografías que Eduardo había tomado secretamente. Rodrigo firmando cheques a empresas fantasma, documentos con firmas falsificadas, transferencias bancarias no autorizadas. Estos son 300,000 pesos desviados a cuentas personales, continuó el funcionario. Venta no autorizada de maquinaria por valor de 500,000 pesos y falsificación de documentos para justificar el internamiento involuntario de su madre. Rodrigo se había puesto pálido como papel. Yo puedo explicarlo todo. No hay explicación para el fraude, intervino el auditor fiscal. Hemos rastreado cada transacción. El dinero fue usado para gastos personales, automóviles, viajes, ropa de lujo, hasta el pago inicial de una casa en Zapopan. Patricia se levantó bruscamente. Esto es un malentendido. Rodrigo nunca me dijo que ese dinero... Señora, la interrumpió la licenciada Vázquez. Usted también está implicada. Su nombre aparece en varias de las cuentas beneficiarias. Fue entonces cuando Rodrigo explotó. Se puso de pie, derribando la silla, y me gritó con una furia que nunca había visto en él. Todo esto es culpa tuya. Tú nunca entendiste que yo necesitaba ese dinero para hacer crecer la empresa. Papá era un conformista que nunca tuvo visión. Rodrigo, intenté calmarlo. No me digas nada. 40 años perdidos en un negocio mediocre porque ustedes nunca tuvieron ambición. Yo iba a convertir esa empresa en algo grande. ¿Robándole a tu propia madre? No te robé nada. Te liberé de responsabilidades que ya no podías manejar. El juez civil, que había permanecido callado durante todo el intercambio, finalmente habló. Señor Herrera, tiene dos opciones. Acepta un acuerdo de reparación y restitución que le evitará la cárcel, o enfrentamos esto como un proceso penal completo. Rodrigo se quedó callado, respirando agitadamente. Patricia había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pánico por su futuro. ¿Qué incluye el acuerdo?, preguntó finalmente. La licenciada Vázquez sacó un documento preparado. Restitución completa de todos los bienes a su madre. Devolución de todo el dinero desviado con intereses. Trabajo supervisado en la empresa durante 5 años para reparar el daño. Y prohibición de acceso a las cuentas corporativas sin autorización escrita de su madre. ¿5 años trabajando para ella? Trabajando para la empresa que ayudó a destruir, corrigió el juez. Rodrigo me miró con una mezcla de odio y desesperación. ¿Esto es lo que quieres? ¿Humillarme? Quiero que aprendas el valor del trabajo honesto, le respondí. Tu padre empezó esa empresa ensuciándose las manos en el taller. Tal vez es hora de que tú hagas lo mismo. No voy a trabajar como obrero para mi propia madre. Entonces irás a la cárcel como delincuente. Intervino el representante de la Procuraduría. Su elección. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia había dejado de llorar y miraba a Rodrigo con una expresión que me heló la sangre. Era la mirada de alguien que evalúa si vale la pena seguir apostando por una causa perdida. Necesito tiempo para pensar, murmuró Rodrigo. Tiene hasta el lunes, dijo el juez. Si no firma el acuerdo, el martes se presentarán los cargos criminales. Cuando salimos de la notaría, Rodrigo y Patricia se quedaron atrás discutiendo en voz baja. Pude escuchar fragmentos de su conversación. Nunca me dijiste que era tanto dinero. Mis papás no pueden saber. Tal vez deberíamos... ¿Cómo se siente?, me preguntó la licenciada Vázquez mientras caminábamos hacia su auto, como si hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Su dinero? Mi dignidad. Esa tarde, de regreso en el asilo, me senté en el pequeño jardín donde los residentes solíamos tomar el sol. Por primera vez en meses, me sentí en paz. No importaba lo que decidiera Rodrigo el lunes. Yo ya había ganado algo mucho más valioso que el dinero. Había recuperado el respeto por mí misma. Doña Esperanza, la señora del mercado San Juan de Dios, tenía razón.
La familia a veces duele más que los extraños, pero también había aprendido algo que mi madre solía decir. El amor verdadero a veces requiere mano dura. Si Rodrigo eligiera trabajar en el taller, tal vez encontraría el camino de vuelta hacia el hombre que había criado. Si eligiera la cárcel, al menos habría justicia. En cualquier caso, mi conciencia estaría tranquila. Esa noche, mientras escuchaba las oraciones de Doña Remedios, pensé en Eduardo. Por primera vez desde su muerte, no sentí tristeza al recordarlo. Sentí gratitud. Él había sabido exactamente lo que podía pasar, y me había dejado las herramientas necesarias para defenderme. Gracias, amor mío, susurré al aire. Cumplí mi promesa. Protegí lo que construimos juntos. El domingo llegó con una llamada inesperada. Era María, con noticias que no me esperaba. «Mamá, Patricia llamó. Quiere hablar contigo. Dice que tiene algo importante que decirte sobre Rodrigo». Mi corazón se aceleró. ¿Sería otro truco? ¿O finalmente alguien estaba dispuesto a decir la verdad? ¿Dónde quiere verme? En la cafetería del Hospital Civil. Dice que no quiere que Rodrigo sepa que van a hablar. Al día siguiente, mientras me dirigía a encontrarme con mi nuera, no podía dejar de preguntarme qué nueva sorpresa me esperaba. Pero una cosa era segura. La mujer que iba a esa cita ya no era la misma que había sido internada en el asilo. Era una mujer que había redescubierto su fuerza y que estaba dispuesta a usarla. La cafetería del Hospital Civil estaba llena del bullicio típico de los lunes por la mañana. Familias esperando noticias de sus enfermos, doctores tomando café entre guardias, y el olor constante a desinfectante mezclado con pan tostado. Patricia ya estaba sentada en una mesa del fondo, pero se veía completamente diferente a la mujer segura que había conocido durante estos años. Sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo sencilla y vistiendo unos jeans gastados, parecía 10 años mayor. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera pasado la noche llorando, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café que claramente ya estaba fría. «Carmen», me dijo cuando me acerqué, sin el usual «señora» o «suegrita» que solía usar. «Gracias por venir». Me senté frente a ella, manteniendo la distancia emocional que había aprendido a valorar. «¿De qué quieres hablar?» «De la verdad», respondió, bajando la mirada. «De cosas que Rodrigo nunca te dijo y que yo debería haber dicho hace mucho tiempo». Pidió otro café para mí y comenzó a hablar con una voz quebrada que apenas reconocí. Todo empezó hace 3 años, cuando Rodrigo conoció a unos inversionistas en un bar de Zapopan. Se llamaban Grupo Phoenix y prometían triplicar cualquier inversión en 6 meses. Mi estómago se hizo un nudo. Grupos de inversión milagrosa solo significaban una cosa: estafas piramidales. Rodrigo invirtió primero 50,000 pesos de sus propios ahorros, continuó Patricia. Cuando esos 50 se convirtieron en 150 en 2 meses, se volvió loco. Pensó que había encontrado la forma de hacernos ricos. ¿Y por eso empezó a robar de la empresa? Al principio no era robar, me dijo, aunque sus propias palabras sonaron poco convincentes. Decía que era tomar prestado, que cuando las inversiones dieran fruto, devolvería todo con intereses y nadie se daría cuenta. Patricia me contó cómo Rodrigo había comenzado con pequeñas cantidades, 20,000 aquí, 30,000 allá, siempre con la promesa de que en pocos meses todo estaría de vuelta en las cuentas de la empresa, multiplicado. Los primeros 6 meses funcionó, admitió. Rodrigo duplicaba cada peso que invertía. Compramos el BMW, la ropa cara, las vacaciones. Yo pensé que finalmente habíamos encontrado nuestra oportunidad de vivir como la gente exitosa. ¿Y cuándo te diste cuenta de que era una estafa? Cuando Eduardo se enfermó, respondió. Y por primera vez la vi llorar genuinamente. Rodrigo había invertido ya casi 500,000 pesos. De repente, los de Phoenix dejaron de contestar llamadas. Las oficinas que visitábamos estaban vacías. Los números telefónicos ya no existían. La imagen se completó en mi mente. Mientras Eduardo agonizaba en el hospital, Rodrigo había perdido $500,000 de pesos en una estafa piramidal. El dinero que debería haber estado disponible para los gastos médicos, para mantener la empresa funcionando durante la crisis, se había esfumado en las manos de unos charlatanes. ¿Por eso siguió robando más dinero?
¿Para cubrir las pérdidas? No solo eso, continuó Patricia, secándose las lágrimas con una servilleta de papel. Los de Phoenix tenían información sobre él. Sabían que había usado dinero de la empresa. Lo empezaron a chantajear. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. ¿Chantajear cómo? Le dijeron que si no seguía pagándoles cuotas de recuperación, denunciarían ante las autoridades que había malversado fondos de una empresa familiar. Rodrigo se desesperó. No podía confesarte la verdad porque Eduardo estaba muriendo, y no podía dejar de pagar porque lo meterían a la cárcel. La historia se volvió más clara y más trágica. Mi hijo había caído en una espiral de criminalidad por tratar de ocultar un error inicial. Cada mentira requería otra mentira más grande. Cada robo necesitaba otro robo para cubrirlo. Entonces decidió vender la empresa. Continué yo, completando el rompecabezas. Era la única salida que veía. Si vendía todo, podría pagar a los chantajistas, cubrir las pérdidas y empezar desde cero en otro lugar. ¿Y yo? ¿Qué papel jugaba yo en sus planes? Patricia bajó la mirada, avergonzada. Rodrigo decía que tú ya estabas vieja, que no entendías de negocios modernos, que era mejor que vivieras tranquila en una residencia sin preocupaciones. ¿Y tú estabas de acuerdo? Al principio sí, admitió con voz apenas audible. Pensé que era lo mejor para todos. Pero este fin de semana, cuando vi cómo te gritó en la notaría, cuando escuché las cosas horribles que te dijo, me di cuenta de que mi esposo se había convertido en alguien que no reconozco. Se quedó callada por un momento, jugando con el azúcar derramado sobre la mesa. Ayer en la noche, Rodrigo me dijo que tenía un plan para declararte mentalmente incompetente. Que con el testimonio del doctor Ramírez y algunos incidentes provocados en el asilo, podría conseguir la tutela legal permanente sobre ti. Las palabras me helaron la sangre. ¿Qué tipo de incidentes? Medicamentos que te harían parecer confundida, situaciones donde parecería que eres peligrosa para ti misma, grabaciones de video donde te veas desorientada. Me quedé sin palabras. Mi propio hijo había planeado destruir mi mente para robar mi herencia. ¿Por qué me estás contando esto? Porque anoche, Rodrigo me pidió que fuera cómplice, que te visitara en el asilo y te grabara diciendo cosas incoherentes. Y yo, no pude. Por primera vez en 3 años le dije que no. Patricia se secó los ojos y me miró directamente. Carmen, yo vengo de una familia humilde de Tonalá. Mis papás son comerciantes en el mercado, gente trabajadora y honesta. Me enamoré de Rodrigo porque pensé que era como su papá, un hombre de principios que había construido algo con sus propias manos. Pero el hombre con el que me casé ya no existe. ¿Qué vas a hacer? Voy a regresar con mis papás. Ya empaqué mis cosas. Rodrigo puede quedarse con el BMW, con la ropa cara, con todo lo que compramos con dinero robado. Yo no puedo vivir así. Me extendió una carpeta pequeña. Aquí están las direcciones y teléfonos de los estafadores de Phoenix. También tengo grabaciones en mi teléfono de las conversaciones donde Rodrigo admite haber robado el dinero. ¿Por qué me das esto? Porque usted no se merece lo que le está haciendo. Y porque tal vez, si Rodrigo ve que perdió todo, entienda que el único camino que le queda es la honestidad. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Afuera, la vida normal de Guadalajara continuaba. Ambulancias llegando con emergencias, familias visitando enfermos, doctores corriendo entre consultas. Pero adentro de esa cafetería, 2 mujeres que habían sido enemigas estaban encontrando un terreno común en el dolor. Patricia, le dije finalmente, lamento que todo esto te haya pasado. Yo lamento no haber tenido el valor de hablar antes. Tal vez podríamos haber evitado que llegara tan lejos. Cuando nos despedimos en el estacionamiento del hospital, Patricia me abrazó por primera vez en los 5 años que la conocía. Fue un abrazo genuino, de mujer a mujer, de nuera arrepentida a suegra traicionada. Cuídese, Carmen. Y por favor, no permita que Rodrigo la siga lastimando. Ya no voy a permitir que nadie me lastime, le respondí. Y era una promesa que me hacía tanto a ella como a mí misma. Esa tarde, de regreso en el asilo, llamé a la licenciada Vázquez y le entregué toda la información que Patricia me había dado. Con las grabaciones y los contactos de los estafadores,
Ahora teníamos la historia completa. Esto cambia todo, me dijo la abogada después de revisar el material. Rodrigo no solo es culpable de malversación, también es víctima de extorsión. Podemos usar esto para conseguir un mejor acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Si Rodrigo coopera para atrapar a los estafadores y acepta trabajar para reparar el daño, podríamos evitar completamente la cárcel, pero va a depender de qué tan dispuesto esté a decir la verdad. El martes llegó con la respuesta. Rodrigo apareció en la oficina de la licenciada Vázquez, acompañado de su propio abogado, un hombre mayor que había sido amigo de Eduardo. Se veía derrotado, sin el aire de superioridad que había mantenido durante meses. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «Patricia me contó que hablaron ayer. ¿Y? Acepto el acuerdo. Todo. Voy a devolver cada peso. Voy a trabajar donde tú digas. Y voy a cooperar con las autoridades para atrapar a los que me estafaron». Por primera vez en meses, vi en sus ojos algo que había perdido: humildad. «Rodrigo», le dije, «esto no es solo sobre dinero. Es sobre familia, sobre respeto, sobre el legado que tu padre nos dejó». «Lo sé», respondió, y por primera vez sonó sincero. «Sé que perdí mucho más que dinero. Perdí tu confianza, perdí a mi esposa, y casi pierdo mi alma. La confianza se puede recuperar», le dije, «pero solo con acciones, no con palabras». Firmó todos los documentos sin leer las letras pequeñas. Cuando terminó, me miró y me preguntó algo que no esperaba. «¿Puedo abrazarte?». No respondí inmediatamente. Durante semanas había sido el villano de mi historia, el hijo ingrato que había traicionado todo lo que Eduardo y yo habíamos construido. Pero viendo ahí a ese hombre quebrado, pude reconocer al niño que había criado con tanto amor. «Puedes», le dije finalmente. El abrazo fue diferente a todos los que habíamos compartido antes. No era el abrazo automático de las reuniones familiares, ni el abrazo obligado de los cumpleaños. Era el abrazo de dos personas que habían perdido mucho y que tal vez, solo tal vez, podrían empezar a reconstruir algo juntas. «Va a tomar tiempo», le advertí. «Tengo tiempo», me respondió. «Tengo 5 años». 6 meses después, mientras observaba el amanecer desde la ventana de mi nueva oficina en la fábrica, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. La empresa volvía a funcionar con el ritmo ordenado que Eduardo y yo habíamos establecido durante décadas, pero ahora con mejoras que nunca habríamos imaginado. Rodrigo llegaba todos los días a las 6 de la mañana, 1 hora antes que los demás empleados. Lo veía desde mi oficina poniéndose el overol azul marino y las botas de seguridad, caminando hacia el taller donde don Alberto lo había tomado bajo su tutela. Sus manos, que antes solo conocían el tacto suave de los documentos corporativos, ahora estaban callosas por el manejo de herramientas y maquinaria. «Buenos días, doña Carmen», me saludó don Alberto esa mañana cuando pasó por mi oficina para el reporte diario. «Su hijo está aprendiendo rápido. Ayer armó su primera transmisión completa sin ayuda. ¿Cómo se comporta con los compañeros?». Al principio había tensión, no le voy a mentir. Los muchachos sabían que él fue el que casi los deja sin trabajo, pero cuando vieron que llegaba temprano, que no se quejaba del trabajo pesado y que estaba devolviendo de su propio sueldo el dinero robado, bueno, la gente respeta el esfuerzo honesto. Era cierto. Rodrigo había insistido en que cada peso de su salario, después de cubrir gastos básicos de vivienda, fuera directamente a un fondo de restitución. Se había mudado de la casa lujosa de Zapopan a un departamento de 2 cuartos en la colonia Santa Tere. Manejaba una bicicleta en lugar del BMW y compraba su ropa en el mercado Alcalde. «Don Alberto», le dije, «¿cree que es genuino? ¿O solo está actuando para cumplir con el acuerdo legal?». El viejo supervisor se quitó la gorra y se rascó la cabeza gris. «Doña Carmen, he trabajado con muchos hombres en mi vida. He visto a los que fingen arrepentimiento para salir del problema. Y he visto a los que realmente cambian. Su hijo está aprendiendo algo que nunca supo: el valor del trabajo que construye en lugar del trabajo que destruye». Esa tarde, como todos los viernes, tuve mi sesión con la psicóloga que la licenciada Vázquez me había recomendado. Doctora Leticia Guerrero tenía su consultorio en una casa antigua del centro histórico, con paredes de adobe y plantas que creaban un ambiente de paz que yo necesitaba para procesar todo lo vivido. «Carmen»,
me dijo mientras preparaba el té de hierbas que siempre compartíamos. Ha pasado medio año desde que recuperó el control de su vida. ¿Cómo se siente? Diferente, le respondí después de pensar un momento. Como si hubiera despertado de un sueño muy largo donde no era yo misma. ¿En qué sentido? Durante años, desde que Eduardo enfermó, me convertí en una mujer que solo reaccionaba a los problemas de otros. Era la esposa que cuidaba al enfermo, la madre que solucionaba las crisis de los hijos, la viuda que se dejaba manejar por quienes sabían más. Pero ya no soy esa mujer. La doctora Guerrero asintió. ¿Y quién es usted ahora? Soy Carmen Morales Gutiérrez, dije usando mi nombre de soltera. Una mujer de 68 años que dirige una empresa exitosa, que toma sus propias decisiones y que ya no necesita la aprobación de nadie para sentirse valiosa. La conversación se interrumpió cuando mi teléfono sonó. Era María, que ahora me llamaba todos los días desde Tijuana. Mamá, ¿cómo vas? ¿Ya decidiste sobre la propuesta del arquitecto? La propuesta era renovar completamente la casa familiar que había recuperado después del acuerdo legal. Durante meses había estado vacía, pero ahora tenía planes para convertirla en algo nuevo. Un hogar que reflejara quién era ahora, no quién había sido. Sí, hija, vamos a remodelar todo. Quiero una cocina más grande donde pueda recibir a los empleados para las reuniones de fin de mes, un jardín donde Canela pueda correr libremente y un despacho que sea mío, no de tu padre. ¿Y el cuarto de Rodrigo? Era una pregunta que había estado evitando. El cuarto donde mi hijo había crecido seguía intacto, con sus trofeos de fútbol y sus fotos de graduación, como un museo de la persona que había sido antes de perderse en la ambición. Lo voy a convertir en biblioteca, decidí en ese momento. Con libros de negocio, historia, novelas que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo. Va a ser mi espacio para crecer intelectualmente. Después de colgar, la doctora Guerrero me sonrió. ¿Se da cuenta de lo que acaba de hacer? ¿Qué cosa? Tomó una decisión sobre su hogar sin consultarle a nadie. Hace un año, esa misma pregunta la habría paralizado porque habría estado esperando la opinión de Rodrigo. Tenía razón. Durante los últimos meses había redescubierto la capacidad de decidir por mí misma, desde cosas pequeñas como qué desayunar, hasta decisiones importantes como expandir la empresa a nuevos mercados en el Bajío mexicano. ¿Ha pensado en perdonar completamente a Rodrigo? Me preguntó la doctora. Todos los días, admití. Pero he aprendido que el perdón no significa olvidar, ni significa volver a ser la misma relación de antes. ¿Qué significa para usted? Significa que ya no cargo con resentimiento que me envenena. Pero también significa que las nuevas relaciones se construyen sobre respeto mutuo, no sobre obligaciones familiares. Esa noche, cenando en la cocina de mi casa renovada, reflexioné sobre todo lo que había perdido y ganado. Había perdido la ilusión de tener una familia perfecta. Había perdido la seguridad de confiar ciegamente en mis hijos. Había perdido la comodidad de no tomar decisiones difíciles. Pero había ganado mucho más. Había ganado respeto por mí misma. Había ganado la capacidad de establecer límites. Había ganado la certeza de que podía enfrentar cualquier crisis que la vida me pusiera enfrente. Canela dormía a mis pies, ronroneando satisfecha de estar de vuelta en su hogar. La perrita había engordado un poco durante su tiempo con Patricia, pero ahora volvía a ser la compañera juguetona que me alegraba las tardes. El domingo, como cada fin de semana, Rodrigo vino a almorzar. Era un ritual que habíamos establecido después del primer mes. Comida casera, conversación honesta y el entendimiento de que nuestro tiempo juntos era un privilegio que él tenía que ganarse cada semana. «Mamá», me dijo mientras servía el mole que había preparado siguiendo la receta de su abuela. Don Alberto me propuso para el curso de supervisión de calidad. ¿Y qué le respondiste? Que tenía que consultarlo contigo primero. Me sorprende la humildad en su respuesta. El Rodrigo de hace un año habría tomado la decisión sin consultar a nadie. ¿Crees que estás listo para esa responsabilidad? Creo que estoy aprendiendo qué significa la responsabilidad. Antes pensaba que era tener poder sobre otros. Ahora entiendo que es responder por las consecuencias de mis acciones. Entonces acepta el curso. Almorzamos en silencio confortable, cada uno perdido en sus pensamientos. Después del café,
Rodrigo sacó una carpeta que había traído. ¿Qué es eso? Un proyecto, dijo con la timidez de un estudiante presentando tarea. He estado estudiando los procesos de la empresa y creo que hay formas de mejorar la eficiencia sin aumentar costos. Revisé sus propuestas. Eran inteligentes, prácticas, y mostraban un conocimiento profundo de los problemas reales de la producción. Pero más importante, mostraban respeto por los empleados y por la filosofía de la empresa. ¿Cuánto tiempo te tomó preparar esto? Todas mis noches libres durante 3 meses. ¿Por qué? Porque quiero demostrar que puedo contribuir a lo que papá y tú construyeron, en lugar de solo destruirlo. Era la primera vez en meses que mencionaba a Eduardo sin que se le quebrara la voz. Tal vez finalmente estaba aprendiendo a honrar la memoria de su padre con acciones en lugar de lamentaciones. Al atardecer, cuando Rodrigo se fue en su bicicleta hacia su departamento, me quedé en el jardín viendo cómo las bugambilias que había plantado comenzaban a florecer. 6 meses atrás, este mismo jardín había estado marcado para ser vendido junto con todo lo que representaba. Ahora era mío otra vez, pero era diferente. Como yo era diferente. Esa noche, antes de dormir, marqué el número de Doña Esperanza del Mercado San Juan de Dios. La mujer que me había dado palabras de aliento cuando más las necesitaba, se merecía saber cómo había terminado la historia. ¿Doña Esperanza? Soy Carmen, la güerita de los geranios. Ay, mija, ¿cómo has estado? Me enteré por ahí que tuviste problemas con tu familia. Los tuve, doña Espe, pero los resolví. ¿Cómo? Recordando lo que mi madre me enseñó, que la dignidad no se negocia. Eso está muy bien, güerita. Las mujeres fuertes criamos hijos fuertes, pero a veces tenemos que recordarles quiénes somos. ¿Sabe qué, doña Esperanza? Creo que finalmente entendí algo que usted me dijo hace meses. ¿Qué cosa? Que la familia a veces duele más que los extraños. Pero también aprendí que el amor verdadero no es aguantar cualquier cosa. Es enseñar a los que amamos que merecemos respeto. Al colgar, me dirigí al despacho que ahora era completamente mío. En la pared, junto al diploma de Eduardo, había colgado mi certificado de registro empresarial con el nombre Carmen Morales Gutiérrez, directora general. Era la primera vez en mi vida que tenía un título profesional propio. En el escritorio tenía 3 fotos nuevas. Una de María graduándose como jefe de enfermeras en Tijuana, una de los empleados de la fábrica el día que les anunciamos el programa de participación en utilidades que había implementado, y una de Canela y yo en el jardín renovado. No había fotos familiares tradicionales. Ya no necesitaba validar mi valor a través de mi papel como esposa y madre. Había aprendido a valorarme por lo que había construido, por las decisiones que había tomado, por la fuerza que había encontrado cuando todo parecía perdido. Antes de apagar la luz, escribí en mi diario personal una pregunta que quería compartir con otras mujeres que tal vez estuvieran viviendo situaciones similares. ¿Has vivido alguna vez el momento cuando te das cuenta de que has estado pidiendo migajas de respeto en tu propia mesa? ¿Conoces a alguien que esté pasando por algo parecido? Si mi historia podía llegar a una sola mujer que necesitara escuchar que nunca es tarde para recuperar tu dignidad, entonces todo el dolor habría valido la pena. Porque a los 68 años había aprendido la lección más importante de mi vida. El amor que no incluye respeto no es amor, es costumbre. Y las costumbres se pueden cambiar cuando tienes el valor de elegir algo mejor para ti misma. Si esta historia te llegó al corazón, déjame un like y suscríbete al canal. Tal vez alguien más necesite escuchar que nunca es tarde para reclamar lo que es tuyo, tu dignidad, tu valor y tu derecho a ser respetada.